Hola, buenos días, feliz jueves 8 de octubre. Estamos aquí iniciando la post mañanera de este día. Les agradezco a quienes están sumando, a quienes nos ven desde la Ciudad de México, desde otros estados y también fuera del país. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Les agradezco a quienes están sumando, a Emma Martínez, a quienes están mandando también comentarios y a quienes pues también comparten esta posmañanera como un ejercicio de síntesis y de resumen de nuestra cotidiana labor informativa. Quiero presentarles a ustedes a quien ahorita va a saludarles, es Anastasia, que ya está aquí. Ella es como el huracán Delta. Amenaza con llegar y destruir todo, pero siempre y sencillamente lo único que quiere es cariño. Ella es la Tacha, la Tacha News. Tacha News, ¿qué nos vas a reportar? En primer lugar, nos está reportando que de acuerdo a los informes de los gobiernos de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche y del almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, hay un saldo blanco en la península de Yucatán tras el paso del huracán Delta. Eso es una muy buena noticia, no solamente porque representa un alivio para una zona turística tan importante como Cancún, como Tulum, como toda la Riviera Maya, que apenas estaba pues levantándose de esta terrible crisis, de este cierre de la economía y de este cierre de las actividades turísticas que representó el coronavirus. Y pues es zona de huracanes y es tiempo de huracanes. Por fortuna este bicho, como le llaman en Yucatán, que al huracán, este huracán que amenazaba con ser muy destructivo, casi tan fuerte como el Vilma, aunque menos intenso que aquel huracán Gilberto de 1989, pues bajó de intensidad al tocar tierra. Hubo mucha lluvia, algunas cortes eléctricos, pero por fortuna ninguna persona ha fallecido ni ha tenido heridas, y esto deja muy feliz a la Tacha, que es como el huracán Delta. Amenaza con hacer destrozos, pero lo único que quiere es un poco de afecto, un poco de cariño, ¿verdad, Tacha? Saluda a todos tus admiradores y admiradoras. Diles que aquí estás desde desde el comando de Tacha News. Muchas gracias también a quienes nos están viendo desde Monterrey, a Irma Villalobos, que nos desea excelente día. A Teresa Bazán, dice que en el bello puerto de Veracruz está saludando a Tacha y a la Tomasa. La Tomasa está absolutamente resguardada del frío. Alicia Yarto también nos desea muy buen día, muchas gracias. También desde Guadalajara a Carlos Daneri le mandamos un saludo muy afectuoso. Al doctor Revueltas desde Querétaro, hace falta un reportaje de Canal 14 sobre las tranzas de los fideicomisos. Lo estamos haciendo justamente, y este fin de semana va a salir al aire. Gracias por tu sugerencia. Desde Tlaquepaque, Galileo, Ixtla Power también te está mandando saludos, Tacha. Sí, saludos a Ixtla Power. Ella es la gatita más informada del cuadrante y de las redes. Bueno, después de estas buenas noticias que tienen que ver con el tema del huracán, hay otros temas que fueron abordados en la conferencia matutina, que tiene que ver con la conferencia, o más bien con la audiencia que el día de ayer se realizó en contra del secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. La audiencia, como ustedes sabrán, se canceló ante lo que algunos reporteros están señalando, que estaban pues haciendo escándalos, y eso pues generó una bronca con el
fiscal y con el juez, porque pues no habían condiciones para seguir la audiencia. Entonces el juez decidió cancelarla. Pero a final de cuentas, lo que subrayó el presidente López Obrador al ser cuestionado es que no cree que el tema pues fundamental haya sido el ruido de los reporteros. El tema que no es anecdótico son los cargos en contra de Genaro García Luna. Los cargos que se presentaron el día de ayer son muy delicados porque hablan de una colusión o de una participación de Genaro García Luna en el crimen organizado, pues prácticamente desde la época de Vicente Fox, desde 2001, año en el que se fugó el Chapo Guzmán de Puente Grande, o Puerta Grande, como lo rebautizaron después de esta fuga espectacular, que además la construyeron en una narrativa bastante absurda, de que se había fugado en un carrito de lavandería, y en realidad no se fugó en un carrito de lavandería, se fugó disfrazado de policía. Simularon un motín de reos, entraron elementos de la policía y de la Agencia de Investigación Criminal y de la AFI, en donde estaba García Luna, y pues ahí se salió el Chapo Guzmán. La pregunta es, desde entonces, Genaro García Luna ya estaba trabajando, cobrando sobornos para pasarles información a el Chapo Guzmán, al Mayo Zambada. ¿Lo sabía la DEA desde entonces? Lo sabía, y aún sabiéndolo, compartieron información delicada con Genaro García Luna para eliminar adversarios del Chapo Guzmán, como fueron los Beltrán Leiva después de la ruptura en 2008 de la Federación. Hola amigas y amigos, estamos en la postmañanera del 8 de octubre, de jueves 8 de octubre. Una disculpa para quienes estaban conectados hace rato, se interrumpió la transmisión un tanto por la intensidad de Anastasia, que pues ella es dueña de Tacha News, y otro tanto porque las conexiones de internet en estos días o en estos momentos a veces fallan. Muchas gracias a quienes están otra vez conectándose, a quienes están mandando saludos, a Silvia Lira León, a Minerva Contreras, a Ana María Rodríguez Estrada, muchas gracias, que están aquí conectándose. Carlos Okamoto dice, ¿qué pasó, Genaro? Aquí estamos retornando la transmisión, se interrumpió hace ratito. Gracias a Porfirio que nos está diciendo que qué bueno que reiniciamos. A Jesús Beltrán, muchas gracias. A Ana Rosa, desde Mérida, muchas gracias. A Carlos Okamoto, dice que nos quedamos en la ruptura de la federación. Entonces vamos a retomar lo que estábamos comentando o platicando de Genaro García Luna. Cuando al presidente de la República le preguntaron el día de hoy por la audiencia que ayer miércoles se realizó en la Corte de Brooklyn en contra de Genaro García Luna, los medios mexicanos o varios sitios en internet señalaron que se había suspendido la audiencia por el ruido que estaban haciendo los reporteros, y el juez Brian Cogan decidió suspender la audiencia. Pues el tema no es el ruido de los reporteros, eso es un asunto anecdótico. El tema fundamental, y eso lo resaltó Andrés Manuel López Obrador, son los cargos que le está haciendo la Fiscalía de Nueva York a Genaro García Luna. Y los cargos, el día de ayer supimos que se le agregó un quinto cargo, en donde se le relaciona con el crimen organizado desde el 2001. Y si hablamos del 2001, estamos hablando del año en el que gobernaba Vicente Fox. Estamos hablando del año en el que se fugó Joaquín El Chapo Guzmán de la corte, o más bien de la corte, del penal de alta seguridad de Puente Grande, que desde entonces se le conocía como Puerta Grande. Y lo que comentábamos es que se construyó un relato muy al estilo de Genaro García Luna, de que la fuga del Chapo Guzmán
del penal de Puente Grande fue a través de un carrito de lavandería, que lo metieron en un carrito de lavandería y que desde ahí se fugó. Ya las investigaciones recientes dicen que eso no es cierto, que eso es una absoluta mentira. El Chapo Guzmán salió por la puerta grande de Puente Grande y salió disfrazado de policía. Es decir, no lo sacaron en el carrito de la lavandería. Y simularon una revuelta interna en el penal para que llegaran policías federales, que en ese entonces también ya estaba incorporado Genaro García Luna a la Policía Federal y a la AFI, para sacar a el Chapo Guzmán, porque ya habían pagado millonarios sobornos, tanto el cártel de Sinaloa como los familiares del Chapo, para que liberaran al que entonces todavía no era el hombre más poderoso del narcotráfico en México. El periodo en el que el Chapo Guzmán se vuelve uno de los hombres más poderosos del crimen organizado es justamente de 2001 a 2018, o a 2017, si queremos tomar como fecha el año en que extraditan al Chapo Guzmán a Estados Unidos. Ese es exactamente el periodo que coincide con el poderío de Genaro García Luna. Quiere decir que el cártel de Sinaloa ya había penetrado y ya había entrado en la estructura del gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y muy probablemente también en el de Enrique Peña Nieto, para que el cártel de Sinaloa tuviera el privilegio de las rutas, se eliminaran a los contendientes que ellos no querían, como fue cuando eliminaron a los Beltrán Leiva, en el momento en que se rompe la federación del crimen organizado que habían formado en torno a el cártel de Sinaloa. Todas estas reflexiones y este contexto es importante mencionarlo ahora que Genaro García Luna está en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Porque no solamente es el juicio contra García Luna, sino también contra dos de sus más importantes cómplices y colaboradores, como Luis Cárdenas Palomino o como Ramón Pequeño, que fueron personajes siniestros en la Policía Federal Mexicana. Persiguieron a periodistas, persiguieron a medios de comunicación, como fue en el caso de Proceso, algo que los intelectuales ahora que firman cartas ya no se acuerdan y no mencionan. Persiguieron a periodistas que fueron eliminados por haber investigado este asunto y, por supuesto, encabezaron una red de secuestros y de extorsiones contra empresarios y contra civiles mexicanos que pues prácticamente manejaron un régimen de terror en México. Esto es quizá lo que está detrás de toda esta parte y que será pues motivo de análisis, de documentación y de que se ventilará en el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos. Otra parte fundamental del tema de la conferencia matutina de hoy fue la consulta ciudadana a los expresidentes. El presidente de la República señaló que si se vota por el sí, aún con el cambio de la pregunta, es un juicio popular contra los expresidentes. Si se vota por el no, significa que la mayoría de la población le quiere dar una vuelta a la página. Pero lo más importante, a final de cuentas, es la participación de los ciudadanos, que sean consultados para saber si cancelamos, cerramos este episodio, por ejemplo, este episodio de la historia reciente en la que Genaro García Luna sirvió a 3 expresidentes, a Vicente Fox, a Felipe Calderón y de manera indirecta también a Enrique Peña Nieto, porque las redes de García Luna ya estaban muy penetradas, muy activas en el Estado de México cuando gobernaba Enrique Peña Nieto el Estado de México. Entonces, no se puede hacer un corte sin analizar estos 3 últimos sexenios, sobre todo los de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Y la idea es que a la gente se le pregunte y se le consulte. No va a generar esto que vayan a la cárcel de manera inmediata, pero lo que va a generar es que por alguna vez en la historia de este país a la gente se le tome en cuenta, sobre todo cuando se trata de enjuiciar
a quienes se sienten o se sentían intocables, como son los expresidentes de la República, a quienes no solamente ya se les quitó una pensión multimillonaria que pagábamos todos, sino que también se les está llevando al banquillo de los acusados en función justamente de este tipo de casos que están saliendo a la luz pública. Los procesos judiciales, respondió y afirmó López Obrador, seguirán su curso. Lo importante es que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje y es un mensaje para que no se repitan los abusos y para que no prevalezca la impunidad. Así lo mencionó López Obrador. Tienen que resolver las autoridades y va a ayudar también a aclarar en qué consistían los fueros. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje por la vida pública del país. Y sobre todo es un mensaje para la no repetición de los abusos, para que no impere, prevalezca la impunidad. Entonces yo sí creo que es importante este tema y que se siga revisando, analizando. Mi segunda pregunta, señor presidente. Poca atención le dimos el lunes 5 de octubre. Esta parte fue una de las partes fundamentales de la conferencia matutina. También le preguntaron a López Obrador sobre este criterio de que van a costar 8,000 millones de pesos, de que va a costar 8,000 millones de pesos la consulta, según cálculos preliminares de algunos consejeros del INE. López Obrador lo que respondió es que no es posible que se despilfarre tanto dinero en una consulta. Lo importante no es alimentar al aparato burocrático del INE, lo importante es que los ciudadanos puedan participar. A final de cuentas ya lo aprobó la Suprema Corte de Justicia en una de las resoluciones más polémicas y más importantes de los últimos años. También le preguntaron sobre la encíclica del Papa Francisco sobre el neoliberalismo. Lo que López Obrador expresó fue su coincidencia con esta encíclica, señalando que el centro del humanismo debe ser el hombre y una preferencia por los pobres que caracterizó desde sus orígenes al cristianismo. Aprovechó también para decir que su gobierno es respetuoso de los que son creyentes y de los que no son creyentes. A final de cuentas, el Estado laico es libertad, así lo comentó. Y de no creyentes, que Estado laico significa también libertad religiosa y libertad en sentido amplio. También para que eso quede de manifiesto. Y llevamos muy buena relación con las iglesias. Así lo mencionó en la conferencia matutina. Luego le preguntaron sobre el tema de las audiencias de García Luna, sobre el apoyo a los familiares de los afectados por el coronavirus. Señaló que se reiteró más bien que está vigente esta propuesta de dar apoyo, nada más está esperando a que disminuya el número de personas fallecidas y afectadas por el coronavirus para saber de qué tamaño y de qué dimensión es este problema. Obviamente se abordaron los temas polémicos de los fideicomisos, de la desaparición de los fideicomisos, que en días pasados generó una bronca en la Cámara de Diputados, de los diputados que están en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos que está proponiendo la Secretaría de Hacienda. Y lo que explicó López Obrador es que en muchos casos lo que ni siquiera la gente sabe es para qué servía estos fideicomisos, para qué servían los montos millonarios de estos fideicomisos que estaban disfrazados, según esto, para apoyar a la ciencia o apoyar a artistas o apoyar a cineastas, y en realidad eran como cochinitos, como pequeñas alcancías o bastante grandes alcancías de grupos de constructores, de empresarios. Y así ocurrió en el CONACYT. Lo que ofreció
López Obrador es que en los próximos días la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, va a informar sobre cómo se manejaron los fideicomisos en CONACYT. También mencionó que hay una iniciativa de ley de algunos de legisladores de Morena para darle autonomía a la COFEPRIS, que es una de las instituciones que está más acosada o más bien queriendo ser cooptada por las grandes industrias, la refresquera, que ahora está muy molesta por el nuevo etiquetado, o las farmacéuticas también que están molestas, pues porque ya hay compras consolidadas. Y dijo que, bueno, hay que analizar esta iniciativa y no irse con el tema de que la autonomía es igual a una mayor libertad. No, al contrario, es una mayor dependencia, pero a los intereses creados. Por último, en el tema de la renovación de la dirigencia de Morena, López Obrador recordó que el método de la encuesta no es nuevo y que se utilizó en otros momentos y en otras ocasiones, como en 2012, cuando él y Marcelo Ebrard compitieron por un cargo de elección popular, la candidatura presidencial, a través de una encuesta. La reflexión final de López Obrador fue que cuesta y ha costado mucho trabajo y que costará más construir hábitos democráticos en un país que nunca ha vivido en la democracia, como es el caso mexicano. Vamos a escuchar. Estamos empezando y tenemos que hacer nuestra labor para afianzar la democracia como forma de vida y como forma de gobierno, pero lleva tiempo porque es una costumbre, es un hábito. En el caso de América, el ejemplo, Costa Rica. Así es, el ejemplo, Costa Rica. Le preguntaron también sobre las declaraciones del exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, exdirector del Banco de México, en relación con la crisis mundial global que se ha generado con el coronavirus, y reiteró López Obrador que esa es una de las crisis más agudas que se han dado en 90 años de la historia reciente, solo comparable con el crack de 1929 en Wall Street, que afectó a México en 1930, que generó una severa crisis y que además motivó o provocó la conformación o la configuración de un Estado como el Estado benefactor del cardenismo y como el Estado benefactor de Roosevelt en Estados Unidos. La pregunta es, ¿estaremos ante un nuevo post-Estado benefactor? Ahí estarán todavía muchas horas por analizar y no me resta más que decirles y pedirles que no le hagan caso a los bots que están aquí interviniendo, que por supuesto yo me doy cuenta y que ustedes también se deben dar cuenta que cada vez que uno habla de Genaro García Luna y de sus vínculos con el crimen organizado, aparecen bots y aparecen provocadores en las redes sociales. Pero, en fin, no se enganchen con estas provocaciones. Muchas gracias, muy buenos días, que tengan un feliz jueves. Nos vemos.